Buenos días. En esta ocasión, en el libro Cada Mes, vamos a presentar el capítulo 2 del libro Análisis de la producción y las operaciones. El capítulo 2 se llama Pronósticos. Iniciemos entonces. El objetivo de este capítulo es ilustrar o presentar los métodos más importantes para pronosticar la demanda en el contexto de la planeación de operaciones. Los puntos clave de este capítulo son características de los pronósticos, pronósticos subjetivos, métodos de pronósticos objetivos, evaluación de los métodos de pronóstico, métodos para pronosticar series de tiempo estacionario, métodos para pronosticar series con tendencia, métodos para pronosticar series estacionales y otras consideraciones. Inicia este capítulo con una frase que dice: mi preocupación radica en el futuro, ya que planeo pasar el resto de mi vida ahí. Pero el futuro nunca puede conocerse, por eso lo predecimos. Por ejemplo, pronosticamos cuáles serán los mejores platos en un restaurante en particular y de acuerdo a ello hacemos el pedido. O por ejemplo, elegimos las universidades a las que nos gustaría asistir según el pronóstico basado en nuestras experiencias ahí y las puertas que un título de esa universidad nos puede abrir. Es decir, realizamos cientos de pronósticos todos los días, algunos pensados con mucho cuidado y algunos hechos de manera más inconsciente. Por lo tanto, el pronóstico juega un papel central en nuestras vidas. Del mismo modo, el pronóstico juega un papel central en la función de operaciones de una compañía. Toda la planeación de negocios se basa en pronósticos. ¿Cuáles son las dos áreas funcionales de la compañía que mayor uso hacen de los pronósticos? Esas dos áreas son mercadeo y producción. Mercadotecnia normalmente pronostica las ventas de líneas de productos nuevas y existentes, en tanto que el departamento de producción usa los pronósticos de ventas para la planeación de operaciones. Por otra parte, puede verse cómo ciertas empresas se benefician de un buen pronóstico mientras otras deben pagar las consecuencias de un mal pronóstico. Durante la década de 1960, el gusto de los consumidores por los vehículos cambió poco a poco, de grandes y pesados devoradores de gasolina a vehículos más pequeños y con mejor aprovechamiento del combustible, especialmente cuando la gente giró hacia autos mucho más pequeños. Y un ejemplo del buen uso de pronósticos puede darse con la empresa Compaq Computer, que se convirtió en líder del mercado a principios de los 80 al pronosticar adecuadamente que los consumidores demandarían una versión portátil de la PC de IBM. También el pronóstico jugó cierto papel en el éxito inicial de Ford Motors y en su posterior pérdida de vigencia. Henry Ford vio que el consumidor deseaba un auto más sencillo y menos costoso, más fácil de mantener que los que ofrecían la mayor parte de los fabricantes a principios del siglo pasado. Su modelo T dominó la industria. Sin embargo, no se dio cuenta que los consumidores se cansarían del diseño abierto del modelo T. Ford no pronosticó que el consumidor desearía otros diseños, lo que casi provocó el fin de la compañía que había monopolizado la industria solo unos cuantos años atrás. Ahora, ¿pueden pronosticarse con exactitud todos los eventos? La respuesta es no. Y aquí tenemos una breve explicación de eso. De todas formas, en la administración de operaciones y de la producción, en principio importa el pronóstico de la demanda de producto. Si se contemplan las tendencias, los ciclos y la variación estacional, tendremos una ventaja para prevenir el resultado del lanzamiento de la moneda. Justamente en este capítulo se consideran métodos para predecir valores futuros de una serie observando cómo ha sido el pasado. Veamos ahora la primera sección, horizonte de tiempo en los pronósticos. Podemos clasificar los problemas de pronóstico de acuerdo con varias dimensiones. Una de ellas es el horizonte de tiempo. Aquí vemos tres horizontes cronológicos relacionados con el pronóstico y los problemas normales del pronóstico que se encuentran en la planeación de operaciones asociadas con cada uno. Los pronósticos a corto plazo son cruciales para la planeación día a día y normalmente son medidos en días o semanas. Son de utilidad para la administración de inventarios, para planes de producción que pueden derivarse de un sistema de planeación de requerimientos de materiales y para la planeación de requerimientos de recursos. La programación de turnos puede requerir que se pronostiquen las preferencias y disponibilidades de los trabajadores. En cuanto a los pronósticos a mediano plazo, cabe decir que el mediano plazo se mide en semanas y meses. Algunos problemas de pronóstico a mediano plazo que se presentan en la administración de operaciones son, por ejemplo, los patrones de ventas para las disponibilidades y requerimientos de trabajadores y familias de productos. En cuanto a los pronósticos a largo plazo, cabe decir que la producción a largo plazo y las decisiones de fabricación que se analizaron en el video anterior, en el capítulo 1, son parte de la estrategia global de fabricación de la compañía. Un ejemplo es planear a largo plazo las necesidades de capacidad. Cuando se espera que las demandas se incrementen, las compañías deben planificar la construcción de nuevas instalaciones y/o el retroajuste de las instalaciones existentes con nuevas tecnologías. Por ejemplo, General Motors históricamente dominó cerca del 45% del mercado de
interno de automóviles, interno en Estados Unidos quiere decir. Sin embargo, en la década de los 90 el porcentaje se derrumbó al 35%. Como resultado de esto, tuvo que reducir significativamente sus operaciones de fabricación para mantenerse rentable. La siguiente sección se llama Características de los pronósticos. La primera de ellas es que normalmente los pronósticos están equivocados. El sistema de planeación debe ser lo suficientemente sólido para ser capaz de reaccionar ante errores de pronóstico no anticipados. La segunda característica de los pronósticos es que un buen pronóstico es más que un simple número. Dado que los pronósticos generalmente están equivocados, un buen pronóstico incluye cierta medida de error. Esto puede ser mediante un rango o una medición de error, como sería la variación de la distribución del error de pronóstico. Tercera característica de los pronósticos agregados son más exactos. En una base porcentual, el error cometido en las ventas pronosticadas para una línea completa de productos generalmente es menor que el error cometido en el pronóstico de ventas para un artículo individual. La cuarta característica de los pronósticos es que entre más lejano sea el horizonte de pronóstico, menos exacta será la predicción. Y la quinta es que los pronósticos no deben usarse para excluir información conocida. Una técnica particular puede resultar en pronósticos razonablemente exactos en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, puede haber información disponible concerniente a la demanda futura que no se mostró en la historia pasada de la serie. Por ejemplo, la compañía puede estar planeando una venta promocional especial para un artículo en particular, por lo que la demanda probablemente será mayor que la normal. Esta información debe incluirse manualmente en el pronóstico. La siguiente sección de este capítulo se llama Métodos subjetivos de pronóstico. Clasificamos los métodos de pronóstico como subjetivos u objetivos. Un método de pronóstico subjetivo se basa en el juicio humano. Existen varias técnicas para solicitar opiniones y con base en estas poder pronosticar. Una primera técnica es agregados de la fuerza de ventas. Al pronosticar la demanda de un producto, una buena fuente de información subjetiva es la fuerza de ventas de la compañía. La fuerza de ventas tiene contacto directo con los consumidores y por lo tanto está en muy buena posición para observar los cambios en sus preferencias. Para desarrollar un pronóstico con la fuerza de ventas, los miembros de esta presentan sus estimados de ventas de los productos que venderán durante el próximo año. Estos estimados pueden ser números individuales o varios números, como estimados pesimistas, más probables y también optimistas. Los gerentes de ventas deben entonces agregar cálculos individuales para llegar a pronósticos generales en torno a cada región geográfica o grupo de productos. Aquí NACMIAS aclara que el agregado de fuerza de ventas puede ser inexacto cuando la compensación al personal de ventas se basa en cubrir una cuota. En ese caso existe un claro incentivo para que la fuerza de ventas realice deliberadamente una estimación a la baja. Una segunda técnica para solicitar opiniones y con base en estas poder pronosticar son las encuestas al cliente. Estas pueden señalar tendencias futuras y cambiar los patrones de preferencia. Sin embargo, para que las encuestas y los planes de muestreo sean efectivos, deben diseñarse con mucho cuidado para garantizar que los datos resultantes sean estadísticamente imparciales y representativos de la base de clientes. Esto porque cuestionarios mal diseñados o un esquema de muestreo no válido pueden provocar conclusiones erróneas. Una tercera técnica para solicitar opiniones y con base en ellas hacer pronósticos es juicio de opinión ejecutiva. Cuando no existe registro del pasado, como en el caso de nuevos productos, la opinión de un experto puede ser la única fuente de información para preparar pronósticos. Aquí el enfoque es combinar sistemáticamente las opiniones de los expertos para obtener un pronóstico. Para la planeación de nuevos productos es necesario solicitar las opiniones del personal en las áreas de mercadotecnia, finanzas y producción. La combinación de pronósticos individuales puede hacerse de varias formas. Una es realizar las entrevistas de pronóstico directamente a los ejecutivos y desarrollar un pronóstico a partir de los resultados que se obtengan de estas. Otra es solicitar a los ejecutivos que se reúnan como grupo y lleguen a un consenso. La cuarta técnica para solicitar opiniones y con base en estas poder pronosticar se llama el método Delphi. Igual que el método del juicio de opinión ejecutiva, este método también se basa en solicitar las opiniones de los expertos. La diferencia radica en la forma en la que se combinan las opiniones individuales. Si alguno quisiera revisar por qué se llama el método Delphi, esto viene del oráculo de Delfos, de la antigua Grecia, y fácilmente uno puede encontrar en internet cómo funcionaba este oráculo de Delfos. Preguntas como tener éxito en los negocios, cosas así. En esa época los dioses eran los que podían ofrecer esa clase de respuestas, pero era necesario recurrir a unos intermediarios. Así que la gente podía consultar a un oráculo si el asunto era importante. Podrán encontrar cómo surgió el oráculo de Delfos. Los que hayan leído el libro La Odisea recordarán que Agamenón solicitó su consejo antes de embarcar rumbo a Troya. Y cuando vayamos a Grecia, esto es lo que veremos hoy en día.
Pero volviendo al capítulo 2 de Nagmias, el método Delphi intenta eliminar algunas carencias inherentes a la dinámica de grupos, en la que las personalidades de algunos miembros del grupo dominan las de otros miembros. ¿Cómo se aplica? Se solicita a un grupo de expertos que exprese sus opiniones, de preferencia por medio de una encuesta de muestra individual. Las opiniones se recopilan y entonces se devuelve un resumen de los resultados a los expertos, con especial atención a aquellas opiniones que son significativamente diferentes de los promedios de grupo. Se pregunta a los expertos si desean reconsiderar sus opiniones originales en virtud de la respuesta obtenida. El proceso se repite hasta que, idealmente, se alcanza un consenso general. Su principal ventaja es que es un medio para evaluar la opinión individual sin las preocupaciones normales de las interacciones personales. En cuanto a su desventaja, el método es altamente sensible al cuidado en la formulación del cuestionario. Debido a que las discusiones se han excluido intencionalmente del proceso, los expertos no cuentan con ningún mecanismo para resolver aspectos ambiguos. Es más, no es realmente necesario llegar a un consenso de grupo en algún momento. La siguiente sección de este capítulo 2 se llama Métodos objetivos de pronóstico. Son aquellos en los que el pronóstico se deriva de un análisis de datos. Por ejemplo, un método de series de tiempo es aquel que usa solo valores pasados en cuanto al fenómeno que deseamos predecir, en tanto que los modelos causales son aquellos que usan datos provenientes de distintas fuentes a las series que están pronosticando. Esta sección inicia con los modelos causales. Si Y es el fenómeno que se desea pronosticar y X1, X2, etc. hasta Xn son n variables que creemos que están relacionadas con Y, entonces un modelo causal es aquel en el que el pronóstico para Y es cierta función de estas variables, así como aparece acá. Y los modelos econométricos son modelos causales especiales en los que la relación entre Y y cada uno de los valores de X es lineal, lo cual se expresa como está en esta ecuación, para algunas constantes alfa sub 1, alfa sub 2, etc. hasta alfa sub n. Aclara aquí Nagmias que el método de mínimos cuadrados es el que se usa más a menudo para encontrar estimadores para las constantes. Por ejemplo, un corredor de bienes raíces quiere calcular su ingreso para el próximo año. Se ha dado cuenta que su ingreso es prácticamente proporcional al número total de viviendas que se venden en su territorio. También se ha dado cuenta que normalmente ha habido una relación cercana entre las ventas de vivienda y las tasas de interés para las hipotecas a casas. Por lo tanto, puede construir un modelo de la forma Y sub t es igual a alfa sub 0 más alfa sub 1 por X sub t menos 1, siendo Y sub t el número de ventas en el año t y X sub t menos 1 la tasa de interés en el año anterior, en el año t menos 1. Y así puede calcular los estimadores de mínimos cuadrados para las constantes alfa sub 0 y alfa sub 1. Podría obtener un modelo parecido al siguiente. Si la tasa de interés es del 10%, entonces él puede darse cuenta que habría alrededor de 198 casas vendidas. Los modelos causales son comunes para predecir fenómenos económicos como el Producto Interno Bruto, en tanto que los métodos de serie de tiempo se utilizan comúnmente en aplicaciones de planeación de operaciones. Veamos los métodos de serie de tiempo. Serie de tiempo hace referencia a un conjunto de fenómenos físicos o económicos observados en puntos discretos de tiempo, normalmente espaciados equitativamente. La idea es que la información del patrón de observaciones pasadas puede inferirse y usarse para pronosticar valores futuros de las series. En el análisis de series de tiempo se busca aislar los patrones que surgen con mayor frecuencia, como por ejemplo la tendencia. Se refiere a la proclividad de una serie de tiempo a exhibir un patrón estable de crecimiento o de declive, y distinguimos entre la tendencia lineal y la tendencia no lineal. Un segundo patrón es la estacionalidad. Un patrón estacional es aquel que se repite en intervalos fijos. Por ejemplo, podemos tener un patrón que se repite cada año, pero también podemos tener patrones estacionales mensuales, semanales y diarios. Luego viene el caso de la aplicación panorámica de la empresa Advanced Forecasting, la cual se especializa en proporcionar pronósticos para las ventas de semiconductores e industrias afines como proveedores y equipo de semiconductores. Ha sido muy exitosa en predecir patrones de ventas de semiconductores durante más de una década. La empresa usa un modelo matemático para obtener sus pronósticos y su éxito ha sido impresionante. Han sido capaces de predecir consistentemente los principales cambios en el mercado de los semiconductores. El éxito de esta empresa demuestra que el pronóstico basado en aspectos cuantitativos puede proporcionar pronósticos exactos de forma más consistente y que a largo plazo son mucho más confiables que los métodos subjetivos. Otro patrón en el análisis de series de tiempo es los ciclos. Los ciclos se asocian con variables económicas a largo plazo. Otro patrón en el análisis de series de tiempo es la aleatoriedad. Una serie aleatoria pura es aquella en la que no existe un patrón reconocible para los datos.
Aquí podemos ver patrones de series de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón no reconocible puramente aleatorio, o una tendencia curvilínea, o una tendencia lineal creciente. Y finalmente están los problemas para las secciones 2.1 a 2.4. Aquí están los puntos del 1 al 4 y aquí están los puntos del 5 al 9. La siguiente sección se llama convenciones de notación. Esta sección se llama convenciones de notación. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Que para los métodos de series de tiempo hay que definir la demanda de cada uno de los periodos, de sub 1, de sub 2, hasta llegar al periodo de sub t. Y estos serán los valores de demanda observados durante los periodos 1, 2, etc. hasta el periodo t. ¿Y qué va a ser f sub t? Va a ser el pronóstico hecho para el periodo t en el periodo t-1. Es el pronóstico hecho al final del periodo t-1 después de haber observado las demandas anteriores. Por lo tanto, estamos suponiendo que todos los pronósticos son pronósticos de un paso adelante. Esto quiere decir que están hechos para la demanda en el próximo periodo. Y también están los pronósticos de paso adelante múltiple, pero aquí nos vamos a centrar en los pronósticos de un paso adelante. Y también se puede obtener un pronóstico de serie al aplicar un cierto conjunto de pesos a los datos pasados. Por ejemplo, aquí A sub n representa esos pesos y D sub t-n representa esos datos pasados. También vamos a hablar del error de pronóstico E sub t. El error de pronóstico es la diferencia entre el pronóstico para el periodo y la demanda real para el mismo periodo. Para pronósticos de un solo paso adelante utilizaríamos esta fórmula que dice que el error de pronóstico es igual al pronóstico para el periodo menos la demanda real para ese periodo. Ya teniendo los errores de pronóstico observados en n periodos, hay dos medidas comunes de exactitud de pronóstico para esos periodos n, que son la desviación absoluta media y el error cuadrático medio. La desviación absoluta media es con frecuencia el método preferido para medir el error de pronóstico debido a que no requiere elevarlo al cuadrado. Aunque la desviación absoluta media y el error cuadrático medio son las dos medidas más comunes de la exactitud del pronóstico, también pueden utilizarse otras medidas. Una de ellas es el error porcentual absoluto medio, que es esta que está aquí en esta fórmula. Pero mejor veamos un ejemplo. Una empresa que fabrica un producto llamado memorias de acceso aleatorio estático cuenta con plantas de producción en diferentes ciudades. Los gerentes de esas plantas tienen que pronosticar los rendimientos de producción medidos en porcentaje para sus plantas con una semana de anticipación. Basada en 6 pronósticos semanales, la dirección de la compañía desea determinar qué gerente tiene más éxito para predecir los rendimientos de su planta. Los resultados de sus predicciones están en esta tabla. Tengamos en cuenta que P sub 1 es el pronóstico hecho por el gerente de la planta 1 al principio de cada semana. O sub 1 es el rendimiento observado al final de cada semana en la planta 1 y E sub 1 como la diferencia entre los rendimientos observados y los pronosticados. Las mismas definiciones se aplican para la planta 2. Por tanto, podemos calcular la desviación absoluta media, el error cuadrático medio y el error porcentual absoluto medio para cada una de las dos plantas. Podríamos recurrir a un Excel para realizar esos cálculos. Entonces tendríamos acá la información y la vamos a colocar aquí en este Excel. Tenemos una columna semana, P1 o 1, el valor absoluto del error 1, tenemos 6 los valores del pronóstico y tenemos los datos observados. Lo mismo para la planta 2. Tenemos los datos pronosticados y los datos observados. Para la desviación absoluta media vamos a necesitar el valor del error para cada una de las semanas, es decir, el valor absoluto de lo pronosticado respecto de lo observado. Por lo tanto, esto es igual al valor absoluto de lo pronosticado menos lo observado. Y copiamos este dato para las demás semanas. Lo mismo haremos para la planta número 2, el valor pronosticado menos el valor observado. Y copiamos el dato para las demás semanas. Para el error cuadrático medio también se requiere el error al cuadrado, que sería una nueva columna acá. Tendríamos entonces que esto es igual al error elevado al cuadrado. Podemos copiar los resultados acá para que nos dé el error igual acá. Esto es igual al error elevado al cuadrado. Y ya tenemos la columna de los errores cuadrados. Y para el error porcentual absoluto medio se requiere el error dividido entre lo observado, pero en valor absoluto, que sería entonces esta nueva columna, tanto para la planta 1 como para la planta 2. Por lo tanto, esto es igual al valor absoluto del error dividido entre el dato observado. Ya tenemos esta columna y hacemos algo similar para acá. Esto es el valor absoluto del error dividido lo observado. Y copiamos los datos para tener esta columna también, para la planta 2. Y vamos a necesitar las sumatorias de estas tres columnas.
E igual para la planta número 2 requeriremos la sumatoria. Entonces debemos calcular la desviación absoluta media, el error cuadrático medio y el error porcentual absoluto medio. Y también para la planta 2. De acuerdo a la fórmula de la desviación absoluta media, tenemos que esto es igual a 1 sobre n, en este caso tenemos 6 datos, entonces 1 sobre 6, que multiplica a la sumatoria del valor absoluto del error, que es esta columna acá. Igual ocurre para la planta número 2, esto es igual a 1 sobre n, que es 6 datos, tenemos 6 datos, que multiplica a la sumatoria del error de los datos para la planta 2. Para calcular el error cuadrático medio, esto sería igual entonces a 1 sobre n, o sea 1 sobre 6, multiplicado por la sumatoria de la columna del error al cuadrado, que es esta de acá. Igual para la planta 2, esto es igual a 1 sobre n, que es 6, multiplicado por el valor absoluto del error al cuadrado, y nos da el error cuadrático medio para la planta 2. Y en cuanto al error porcentual absoluto medio, esto es igual a 1 sobre n, o sea 1 sobre 6, que multiplica a la sumatoria del error sobre la demanda, que es esta columna de acá. Igual para la planta número 2, es igual a 1 sobre n sobre 6, en este caso, que multiplica a la sumatoria del error sobre los datos observados o la demanda, que es esta. Y aquí tenemos entonces el desarrollo del ejemplo 2.1, que nos pedía calcular la desviación absoluta media, el error cuadrático medio y el error porcentual absoluto medio. Comparando el desempeño de estos dos gerentes usando la desviación absoluta media, encontramos que al promediar los errores absolutos observados, que es lo que hace la desviación absoluta media, encontramos que el gerente de la planta 1 tuvo una mayor precisión en los pronósticos. Evaluándolos a partir del error cuadrático medio, el cual lo que hace es elevar al cuadrado los errores observados, encontramos que el gerente 2 tuvo mayor precisión. ¿Por qué ocurre ese cambio? Porque aquí nos sale que el gerente 2 fue más preciso según el error cuadrático medio. La razón por la cual el primer gerente ahora pronostica peor usando el error cuadrático medio es porque precisamente el error cuadrático medio es más sensible a un error grande que la desviación absoluta media. Por ejemplo, aquí en la planta 1, en la semana 4, el gerente tuvo un error de 7, en tanto que el máximo error que se presenta aquí en la planta 2 es de 5. Por esa razón, por este valor de 7 acá, al ser el error más grande que se observó, hace que a través del error cuadrático medio, ese error se castigue mucho más fuertemente. Ahora, basándonos en el error porcentual absoluto medio, encontramos que el gerente de la planta 1 pronostica mejor que el gerente 2, porque el error es menor. Puede decirse entonces que las habilidades de pronóstico de los dos gerentes parecen ser muy similares. ¿Quién debe ser declarado vencedor? Eso depende del método de evaluación que elija la dirección de la empresa. Hasta ahí iría el ejemplo 2.1. Luego vienen los problemas para la sección 2.6. El punto 10, por ejemplo, busca caracterizar la habilidad de un golfista desde una distancia específica en términos de la proporción de errores del tiro y la distancia del intento. Tiene una proporción de exactitud de 20, porque fueron las 20 yardas que era el objetivo, sobre 175 yardas, que fue la distancia total. Mientras que un tiro a 60 yardas desde la arena, que queda a 10 yardas del objetivo, tendrá una proporción de exactitud de 10 sobre 60. Entonces, entre 0.114 y 0.1667, la mejor calificación sería 0.114, porque entre más baja sea la calificación, es mejor. Es decir, hay un menor error en el tiro. Y aquí están las dos preguntas de este problema. Y así con los demás, el 11, por ejemplo, nos muestra una tabla con los 8 periodos y la observación realizada de la demanda, y nos pide determinar el pronóstico de un paso adelante para el periodo 9 y el pronóstico de un paso adelante para el periodo 6. En el punto 12 algo similar, nos dan la información relacionada con la semana y las ventas, y nos piden calcular los pronósticos de un paso adelante para los periodos 3 y 12, así como los errores de pronóstico para estos periodos. Aquí en el punto 13 lo que hacen es presentar dos métodos de pronóstico para evaluar la misma serie económica de tiempo, que sería esta la demanda real. Luego viene la sección 2.7, métodos para pronosticar series estacionarias. Y aquí vamos a presentar dos técnicas populares, los promedios móviles y el suavizamiento exponencial para pronosticar series de tiempo exponencial. Una serie de tiempo exponencial es aquella en la que cada observación puede representarse por medio de una constante más una fluctuación aleatoria. Iniciemos acá con los promedios móviles. Un método de pronóstico sencillo pero popular es el método de los promedios móviles.
Un promedio móvil del orden n es el promedio aritmético de las observaciones n más recientes. Entonces, f sub t, es decir, el pronóstico hecho en el periodo t-1 para el periodo t, está dado por esta ecuación. Entonces n viene a ser las observaciones que se vayan a tomar, las observaciones n más recientes, y pm sub n viene a ser promedios móviles para el periodo n. Veamos el ejemplo 2.2. Los datos trimestrales para las fallas de ciertos motores de aeronaves en una base local militar durante los pasados 2 años son 200, 250, 175, 186, 225, 285, 305 y 190. Los pronósticos trimestrales y semestrales se usan para pronosticar el número de fallas de motores. Determine los pronósticos de un paso adelante para los periodos 4 a 8 utilizando los promedios móviles de 3 periodos y los pronósticos de un paso adelante para los periodos 7 y 8 utilizando promedios móviles para 6 periodos. Para la solución, registremos estos datos en una tabla de Excel. Entonces coloquemos acá la información para estos 8 trimestres y los datos relacionados con las fallas del motor, 200, 250, etc. Nos piden acá calcular el promedio móvil de 3 periodos, o sea, PM3. Acá nos dice, determine los pronósticos de un paso adelante para los periodos 4 a 8 utilizando los promedios móviles de 3 periodos. Entonces de 4 a 8 serían estos de acá. Y para esta celda vamos a utilizar esta fórmula. Para calcular f sub 4 tendríamos que utilizar 1 sobre n, o sea 1 sobre 3, que multiplica a las 3 demandas anteriores, a la suma de 200 más 250 más 175. Es decir, nos quedaría esto igual a 1 sobre 3 multiplicado por, abro paréntesis, este dato más este dato más este dato y cierro paréntesis, enter. Para esta siguiente celda entonces tendríamos que esto es igual a 1 sobre, aquí dice 1 sobre n, o sea 1 sobre 3 que multiplica a, abro paréntesis, las demandas anteriores, es decir, a esta demanda más esta otra y cierro paréntesis. En este caso estaría igual a también 1 dividido 3, porque son 3 datos, multiplicado por el dato anterior, más cierro paréntesis, y tengo el promedio móvil de 3 periodos para el trimestre 6. Y aquí ya copio estos dos y ya sabemos cómo lo calculamos. Y vamos esto a dejarlo aquí en enteros, porque los errores son enteros, los errores no tienen decimales, no son 195 o 194 errores, o 208 o 209, pero no 208.4. Por eso entonces los dejamos en números enteros, o discretos también se puede llamar. Ahora vamos a calcular el error. Recordemos que el error tiene que ver con el pronóstico menos lo real. Y lo real viene a ser D sub i, las fallas que realmente se presentaron. Para este caso, por ejemplo, esto sería igual a el pronóstico, que es este, menos lo real, que es este 186. Yo voy a copiar esta misma fórmula para encontrar el error en cada uno de los trimestres 4 al 8. Luego viene el promedio móvil de 6 periodos. Entonces el promedio móvil de 6 periodos sería igual a considerar estos 6 datos para hacer el pronóstico para el trimestre 7, que es lo que nos están pidiendo aquí también. Y escribámoslo aquí, promedio móvil de 6 periodos, para recordar a qué nos referimos. Sería igual entonces a 1 sobre 6, porque tenemos en este caso 6 datos, multiplicado por la sumatoria de las fallas del trimestre 6, más las fallas del trimestre 5, más las del 4, más las del 3, más las del 2, más las del 1. Y ahí nos da la proyección para el trimestre 7 y lo mismo hacemos para el trimestre 8. Y vamos de todas formas a dejar estos datos en valores discretos. Vamos a calcular el error, que sería lo pronóstico menos lo real. Por ejemplo, aquí entonces tendríamos que esto es igual al pronóstico, que sería este dato de acá, menos lo real, que sería las 305 fallas. Igual ocurriría para este caso, esto sería igual al pronóstico 238 menos lo real, que es 190 fallas de motor. Y ahí tenemos el error. Vamos a dejar esto aquí centradito y listo, ya tenemos hecha esa primera parte. Una pregunta interesante es, ¿cómo pueden obtenerse pronósticos de varios pasos adelante? Por ejemplo, supongamos que en el ejemplo 2 estamos interesados en utilizar el promedio móvil de 3 periodos en el periodo 3 para realizar un pronóstico del periodo 6. Debido a que el método del promedio móvil se basa en el supuesto de que la serie de demanda es estacionaria, el pronóstico realizado en el periodo 3 para cualquier otro periodo futuro será el mismo.
¿Qué significa esto? Si apenas hubieran pasado solamente estos 3 trimestres, pues podríamos hacer el pronóstico para un paso adelante, pero si quisiéramos en el trimestre 3 hacer el pronóstico para el trimestre 6, entonces consideramos este 208 igual para todos los otros trimestres porque solamente tenemos hasta ahora estos 3 datos, que es lo que nos dice acá. Por lo tanto, el pronóstico promedio móvil de 3 periodos realizado en el periodo 3 para el periodo 6 es 208, que es el mismo que se realizó posterior al periodo 3. Como lo podemos ver acá, 208. Una desventaja de la técnica del promedio móvil es que debe recalcularse el promedio de las últimas n observaciones cada vez que surge una nueva observación de demanda. Continuando con este ejemplo 2.2, se dice acá por parte de Nagnias que el promedio móvil se queda detrás de la tendencia. Abramos una nueva hoja en este archivo para revisar esa parte, que el promedio móvil se queda atrás en la tendencia. Y vamos a transcribir los datos de demanda para cada periodo. Entonces tenemos acá los periodos del 1 al 12 y también las demandas 2, 4, 6, etcétera, 8, 10, bueno, en fin. Entonces voy a copiarlas acá hasta 24. Esto porque en este ejercicio dice que la demanda observada es 2, 4, 6, 8, 10 hasta 24, ¿no? Consideremos los pronósticos promedio móvil de 3 periodos y promedio móvil de 6 periodos de un paso adelante para esta serie. Entonces vamos a hacer eso acá. Vamos a calcular promedio móvil de 3 periodos y promedio móvil de 6 periodos de un paso adelante. Para el promedio móvil de 3 periodos del periodo 4, esto sería igual entonces a 1 sobre 3 porque tenemos 3 datos que multiplica a la suma de las demandas anteriores, que sería esta más esta más esta. Cierro paréntesis y me da promedio móvil de 3 periodos para el periodo 4. Y así para los demás, ya sabemos con el ejemplo anterior cómo se hace. Y ahora hagamos el promedio móvil 6. Tendríamos en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos para calcular el promedio móvil de 6 periodos para el periodo 7, para este. Entonces vamos a calcularlo, este sería igual a 1 sobre 6, porque tenemos 6, vamos a tomar 6 datos, multiplicado por la sumatoria de esos 6 datos, que sería este, más este, más este, más este, más este y más este. Cierro paréntesis y me da el cálculo del promedio móvil de 6 periodos para el periodo 7. Voy a centrar estos datos como para tenerlo más presentable. Y ya esto lo puedo copiar y encontraría los promedios móviles de 6 periodos para los periodos del 7 al 12. Ya puedo borrar aquí esta fórmula y esta otra información porque ya la tenemos acá. ¿Cómo podemos verificar que el promedio móvil se queda detrás de la tendencia? De pronto graficando los pronósticos, promedio móvil para 3 periodos y promedio móvil para 6 periodos, y graficando también la demanda. Entonces vamos a graficar esto, seleccionamos toda esta información y le damos insertar gráfico de dispersión XY, y podríamos utilizar este o este. Dejemos este acá para ver. Esta sería la demanda, está azul, acá sería promedio móvil de 3 periodos y esta sería promedio móvil de 6 periodos. Por eso es que dice que el promedio móvil se queda atrás en la tendencia. Esta es la tendencia real de la demanda, pero el promedio móvil se queda un poco atrás, que es lo mismo que presenta Nagnias aquí en este gráfico, ¿no? Cómo se observa que el promedio móvil, los pronósticos de promedio móvil se quedan detrás de la tendencia, siendo esta la demanda, la tendencia. Podemos decir aquí entonces que esto implica que los promedios móviles simples no son la mejor manera de pronosticar cuando existe una tendencia en las series. Luego vienen los problemas sobre promedios móviles, que son los problemas 16 a 21. Estos problemas están basados en esta tabla. Por ejemplo, el punto 16 pide determinar los pronósticos de un paso adelante para la demanda de enero de 2000 utilizando promedios móviles de 3, 6 y 12 meses. Y en general para estos otros puntos convendría tener una tabla similar a la que aparece aquí en este Excel, que nos permita hacer el punto 16, el punto 17, el punto 18, el punto 19 y el punto 20, porque el 21 ya es más un análisis. Ahora, otro método de pronóstico que se puede utilizar para las series de tiempo estacionarias es el suavizamiento exponencial. Entonces acá el nuevo pronóstico, que sería f sub t, sería igual a alfa, que multiplica a la demanda del periodo anterior más el complemento de alfa por el valor pronosticado del periodo anterior, donde alfa es la constante de suavizamiento que determina la ponderación relativa colocada en la observación de la demanda actual. Y se entiende 1 menos alfa como el peso asignado a las observaciones pasadas de la demanda.
la ecuación de suavizamiento exponencial para f sub t podría quedar como está aquí. F sub t es igual al pronóstico realizado del periodo anterior menos el alfa, que multiplica a la resta entre el último pronóstico menos la demanda del periodo anterior. O también aquí tenemos esta otra ecuación como la ecuación de suavizamiento exponencial para f sub t, es decir, para el nuevo pronóstico. Aquí también f sub t es el pronóstico de un paso adelante para el periodo t realizado en el periodo t-1. También el suavizamiento exponencial aplica un conjunto de ponderaciones decrecientes a todos los datos pasados. Aquí en la figura 2.5 podemos ver esas ponderaciones en el suavizamiento exponencial, que nos dicen que el dato más reciente tiene una ponderación mayor y así sucesivamente, porque justamente aquí el eje vertical se refiere al peso aplicado a los datos con y periodos de antigüedad. Así también, si alfa es grande, se realiza mayor ponderación en la observación actual de demanda y menos ponderación sobre las observaciones pasadas. Pero si alfa es pequeña, entonces se asigna mayor peso en los datos pasados y los pronósticos son más estables. Los pronósticos de demanda se utilizan en el punto inicial para la planeación de producción y programación y tienen efecto en los programas de trabajo de los empleados, en las listas de componentes de material y en las órdenes de compra externas. Por lo tanto, aquí Nagmias recomienda que, en general, el valor de alfa debe estar entre 0.1 y 0.2 para las aplicaciones de producción. Y también los pronósticos de varios pasos adelante se manejan igual para el suavizamiento exponencial que para los promedios móviles, es decir, los promedios de un paso adelante y de varios pasos adelante son iguales. Pero expliquemos esto mejor con el ejemplo 2.3. Este ejemplo dice que consideremos el ejemplo 2.2, donde los promedios móviles se utilizaron para predecir la falla de motor de las aeronaves. Los números de fallas observados durante un periodo de 2 años fueron 200, 250, 175, 186, 225, 285, 305 y 190. Aquí tenemos el ejemplo 2.2, convendría copiarlo entonces para poder hacer el ejemplo 2.3, puesto que se basa en los datos del ejemplo 2.2. Copiamos los datos, pero quitemos esta parte porque esto fue cuando hicimos el pronóstico utilizando promedios móviles. Pero aquí vamos ahora a utilizar el suavizamiento exponencial. Nos agregan una información, es que con el fin de iniciar el método hay que asumir que el pronóstico para el periodo 1 fue de 200 fallas y que vamos a suponer que alfa es igual a 0.10 o 0.1. Entonces acá en el Excel voy a copiar la fórmula para tenerla a la mano. Podríamos decir que este sería el método de suavizamiento exponencial y vamos a hacer el pronóstico con un alfa de 0.1, pero nos dicen que vamos a asumir que el pronóstico para el primer trimestre por suposición va a ser de 200 fallas. Vamos a realizar ahora el pronóstico para el trimestre 2 utilizando esta fórmula f sub t. Nos quedaría entonces que esto es igual a, nos dice el alfa es de 0.1, que multiplica a la demanda del periodo anterior, en este caso sería este 200 de acá, que multiplica a este 200, cierro paréntesis, más 1 menos alfa, por lo tanto sería el complemento. Si alfa es 0.1, 1 menos alfa sería 0.9, que multiplica a el pronóstico realizado para el periodo anterior, que es este 200 de acá. Y ya tenemos el pronóstico para el trimestre 2. Ahora calculamos el pronóstico para el trimestre 3, f sub 3 sería igual a lo siguiente. Tendríamos alfa que es 0.1 o 0,1, lo estoy poniendo acá, multiplicado por la demanda del periodo anterior, que sería este 250, más, abro paréntesis, 1 menos alfa, que sería 0.9, 0,9, multiplicado por el pronóstico del periodo anterior, que sería este 200 de acá. Y obtenemos entonces el pronóstico para el periodo 3 y así sucesivamente. Ya lo entendimos, entonces ya podemos copiar esto acá. Y luego voy a presentar los datos en valores discretos, en valores enteros. Y ya tengo los pronósticos para los periodos, para los trimestres del 1 al 8 con un alfa del 0,1. Ahora nos pide repetir los cálculos con un valor de alfa 0,4 y nos advierte aquí que habrá mucha variación en los pronósticos. Vamos a verlo. Entonces aquí vamos a calcular, este era para un alfa de 0.1, ahora vamos a calcular el pronóstico para un alfa de 0.4 y lo escribimos acá. Recordemos que este dato nos lo daban ya por suposición, nos daban en el ejercicio el dato del pronóstico para el periodo 1 porque lo vamos a necesitar para los cálculos. Aplicamos la misma fórmula de acá, para f sub 2 sería igual a lo siguiente, al alfa, que en este caso es 0,4 multiplicado por la demanda del periodo anterior,
que sería este 200 de acá, más el complemento del alfa, o sea, 0.6, el complemento del alfa sería 0,6, que multiplica a el pronóstico hecho para el periodo anterior, que es este 200 de acá, que nos lo dieron por suposición. Y nos da entonces el pronóstico para el trimestre 2. Voy a centrar estos datos y aplicamos la fórmula para los demás. En este caso los puedo copiar porque es la misma fórmula y voy a dejar estos valores en enteros y listo. Obtuve el pronóstico con un alfa de 0,4 por el método de suavizamiento exponencial. Verifiquemos que realmente hay mucha mayor variación en los pronósticos utilizando un alfa de 0.4. ¿Cómo podemos hacerlo? Graficando. Ya puedo borrar aquí en esta hoja de Excel estos datos y la fórmula. Entonces selecciono esta información, le doy a insertar. Podemos pedirle que nos genere esta gráfica, puede ser. Y nos damos cuenta aquí que aquí esta línea azul fue la demanda real, las fallas de motor. El pronóstico con 0.1 es este de acá, que está un poquito más suave, y el pronóstico con 0.4 de alfa tiene este comportamiento que muestra una mayor variación en ese pronóstico. Podríamos ponerle a esta gráfica como título comparación del método de suavizamiento exponencial con alfa 0.1 y alfa 0.4. Voy a copiarlo y aquí podemos verificar un poco mejor. Esta es la demanda que se dio real, la falla de motor. El pronóstico con 0.1 sería este que está aquí más suavizado, y el pronóstico con 0.4 presenta una mayor variación comparado con el del 0,1, lo que nos permite verificar que para un alfa de 0,1 el valor pronosticado de demanda da como resultado un patrón relativamente suave, mientras que para alfa igual a 0.4 el valor pronosticado muestra una variación significativamente mayor. Tal vez por eso nos dice que para fines de la planeación se persigue la estabilidad proporcionada por una constante de suavizamiento menor. Ya habíamos dicho antes que en general se recomienda un valor de alfa entre 0.1 y 0.2 para las aplicaciones de producción. Aquí nos muestra una gráfica indicando cómo con un alfa de 0.4 es mayor la variación, es este que está acá, mientras con un alfa de 0.1 es mucho más estable ese pronóstico. Continuando con el ejemplo 2.3, dice que supongamos que estamos interesados en comparar el desempeño del promedio móvil para 3 periodos con los pronósticos de suavizamiento exponencial obtenidos ahorita con un alfa de 0,1. Como el primer periodo para el cual tenemos un pronóstico usando promedio móvil de 3 periodos es el periodo 4, entonces la idea es hacer una tabla que tenga estas columnas iniciando con el trimestre 4. Vamos a copiar entonces esta parte allá en la hoja de Excel para poder tener las columnas que requerimos. Pero para eso vamos a aprovechar que ya tenemos promedio móvil de 3 periodos acá y duplicamos esta hoja. Creamos una copia para poder hacer la continuación del ejemplo 2.3. Entonces este error debe estar en valor absoluto según la tabla que tenemos acá. Debemos tener ahora el pronóstico con un alfa de 0,1. Este 200 ya nos lo habían dado por suposición, por lo tanto el pronóstico acá es igual a alfa, que es 0,1, que multiplica a la demanda del periodo anterior, o el dato real del periodo anterior, cierro paréntesis, más el complemento de alfa, 0,9, multiplicado por el pronóstico del periodo anterior, este 200. Y ya esta fórmula se repite para los siguientes cálculos y dejamos estos datos en valores enteros. Y aquí también nos piden el error absoluto. Aquí entonces tenemos que esto es igual a el valor absoluto del pronóstico menos lo real, del pronóstico menos lo real, que fue este dato. Y copiamos esta fórmula para hallar los errores absolutos de los periodos 4 a 8. Y lo mismo para calcular el error acá, sería el valor absoluto del pronóstico menos lo real, que sería estos 186 fallas de motor, cierro paréntesis, y me da el error absoluto y lo puedo copiar para hallar los diferentes errores absolutos de los periodos de los trimestres 4 a 8. Voy a dejar esto en números enteros. Ya podemos borrar esta fórmula y podemos borrar esta información. Entonces, como estamos interesados en comparar el desempeño del promedio móvil de 3 periodos con los pronósticos de suavizamiento exponencial, entonces tendríamos que calcular desviación absoluta media y el error cuadrático medio, y los comparamos para ver cuál de los dos da menor. Entonces calculamos el DAM
y el SM para ambos casos, tanto para promedio móvil de 3 periodos como para el suavizamiento exponencial con un alfa de 0.1. Y el resultado lo vamos a colocar aquí en este espacio y acá en este espacio. Ya habíamos visto en la sección 2.6, evaluación de pronósticos, cómo calcular la desviación absoluta media y el error cuadrático medio. Y habíamos visto la fórmula y un ejemplo, el ejemplo 2.1, que fue el que nos permitió explicar cómo calcular estas medidas más comunes de exactitud de pronóstico. Así que podemos utilizar esta explicación previa para calcular la desviación absoluta media y el error cuadrático medio. Puede ser aquí en esta misma hoja o en una nueva hoja. Mostrar el paso a paso para llegar al cálculo de estas dos medidas. Y lo comparamos con lo que nos dice acá, que el promedio aritmético de los errores absolutos es 57.6 para el promedio móvil de 3 periodos y 49.2 para el suavizamiento exponencial. Y en el caso del error cuadrático medio, también nos da los dos datos y los podemos comparar y hacer algún análisis. Luego muestra alguna explicación adicional de por qué no necesariamente el suavizamiento exponencial es un método superior para esta serie, y luego salta a pronósticos de varios pasos adelante. Hasta ahora se había hablado de pronósticos de un solo paso adelante, es decir, se había asumido que el pronóstico en el periodo T es para la demanda en el periodo T más 1. Sin embargo, hay casos donde se busca hacer un pronóstico para más de un paso adelante. Por ejemplo, un minorista quiere hacer un pronóstico para la temporada navideña en junio. Y aquí Nagmias explica que los pronósticos de un paso adelante y de varios pasos adelante para promedios móviles y suavizamiento exponencial son los mismos. Esto es, un pronóstico realizado en junio para las ventas de julio es el mismo que el pronóstico en junio para las ventas de diciembre. El supuesto de estacionario probablemente esté equivocado porque es factible que las ventas de diciembre sean mayores que las de un mes normal. Esto sugiere que dichos métodos pueden no ser apropiados en este caso. Es decir, en el caso de que un minorista quiere pronosticar para la temporada navideña pero está en el mes de junio. Y luego se realiza acá una comparación entre suavizamiento exponencial y promedios móviles. En cuanto a similitudes, usted puede pausar el video y leerlas, y en cuanto a diferencias, también puede pausar el video y leerlas. Enseguida están los problemas para la sección 2.7. Por ejemplo, el punto 22 nos da el historial mensual de ventas durante los primeros 4 meses del año, y a partir de ello nos pide A, B y C. En el punto 24 también nos dan las ventas semanales de martillos de una ferretería en un periodo de 8 semanas, y también nos piden varios puntos de la A al D. Y finalmente propone estos otros 3 puntos. Enseguida viene un estudio de caso que lo llama aplicación instantánea, con base en una empresa que es un proveedor líder en el mercado de ropa para esquiar en Estados Unidos. Conviene pausar el video, leer el caso, identificar cuál es el porcentaje de la participación en el mercado infantil específicamente, y cuál es el crecimiento en la participación del mercado adulto, cada cuánto se rediseñan las ofertas de la compañía, la situación inicial en la cual cómo era que la compañía cubría la demanda al dedicarse a la producción durante los meses de verano y después recibir los pedidos de los clientes, cuáles fueron las cosas que cambiaron y los problemas que surgieron, especialmente estos dos que están aquí descritos, y qué fue lo que causó todos estos cambios juntos. Cuáles fueron las iniciativas de respuesta rápida que utilizó la empresa para solucionar el problema, y luego de citar estos cambios, darse cuenta que no se pudo resolver el problema. ¿Cuál problema fue? Que está descrito aquí en esta parte del caso, en todo este bloque que estamos señalando acá. Luego, cómo la empresa necesitó apoyarse en el pronóstico para evitar errores de cálculo costosos. Describe cuál era el procedimiento acostumbrado para realizar pronósticos. Y nos dice también cuál era el problema de ese procedimiento, pero encontró aquí una situación que podría darle una ayuda al problema que tenía. Así que en esta otra parte nos presenta una primera solución a algunos de los problemas que tenía. Luego muestra de qué se dio cuenta el equipo respecto de los minoristas y cómo fue que la compañía clasificó los productos en 2 categorías y cuál es la descripción de cada una de estas categorías de productos, así como la disminución en los costos de desabastecimiento y descuento. Y en esta última parte nos muestra qué hizo la empresa para reducir los costos. Y luego viene la parte de las lecciones. Entonces acá nos indica en este bloque cuáles son las lecciones más importantes de este caso de estudio. Enseguida viene una sección que se llama 2.8 métodos basados en la tendencia. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.